Estás ahí, en la habitación vacía que una vez fue suya. Sus fotografías siguen en las paredes, su aroma aún permanece en las sábanas, pero él no está, se ha ido. Y en el silencio de esa ausencia, has clamado hasta quedarte sin voz. Has golpeado las puertas del cielo con tus puños, has regado el suelo con tus lágrimas, y aún así, el cielo parece de bronce y la tierra de hierro. Tu hijo se ha marchado, no solo de tu casa, sino del camino de Dios, y tu corazón se ha convertido en un campo de batalla donde la fe y la desesperación libran una guerra sin cuartel. ¿Dónde fallé, Señor?, preguntas en la oscuridad de tus noches sin sueño. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no lo traes de vuelta? Y mientras las preguntas se acumulan como nubes de tormenta en tu alma, una verdad incómoda comienza a surgir. Quizás estás orando de la manera equivocada. Quizás, como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Permíteme hablarte directamente al corazón, como lo haría el maestro si estuviera sentado frente a ti en este momento. Él no comenzaría con condenas ni con fórmulas mágicas para recuperar a tu hijo. Comenzaría con una pregunta penetrante. ¿Qué buscas realmente en tus oraciones? ¿La salvación de tu hijo o el alivio de tu dolor? El joven rico del Evangelio se acercó a Jesús buscando vida eterna, pero cuando escuchó el costo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:22. Tu hijo también ha escuchado el llamado de Cristo y ha tomado una decisión. Ha elegido irse, como el hijo pródigo, hacia una tierra lejana. Y ahora tú estás aquí, como el padre de esa parábola, mirando hacia el horizonte cada atardecer, esperando ver su silueta regresando a casa. Pero hay algo que debes entender antes de seguir orando. Dios respeta profundamente el libre albedrío que Él mismo otorgó a cada ser humano. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice Deuteronomio 30:19. Observa cuidadosamente. Dios pone las opciones delante de nosotros, pero somos nosotros quienes debemos escoger. Tu hijo ha escogido, y aunque te desgarre el alma, Dios no anulará esa elección ni siquiera por las lágrimas más sinceras de una madre o un padre. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de estar listo para su llamado. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión. Juan el Bautista creció en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. A veces el desierto no es un castigo, es un aula divina, y tu hijo puede estar en su propio desierto ahora, aprendiendo lecciones que no podría aprender bajo el techo protector de tu hogar. ¿Recuerdas a la madre de Santiago y Juan? Se acercó a Jesús con una petición específica: que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Era una oración nacida del amor maternal, pero también del orgullo y la ambición. Y Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. Mateo 20:22. ¿Cuántas veces nosotros, como padres, oramos sin entender lo que realmente estamos pidiendo? Queremos que nuestros hijos regresen a casa, pero ¿estamos dispuestos a que regresen transformados por el fuego purificador de Dios? ¿O solo queremos que vuelvan a ser los niños dóciles que una vez conocimos? Yo he caminado donde tú caminas ahora. He sentido el peso de un hijo alejado del camino de Dios. He experimentado esas noches interminables donde el reloj parece detenerse y cada minuto es una eternidad de agonía. He derramado lágrimas que parecían no tener fin, y en medio de ese valle de sombra de muerte, Dios me susurró una verdad que cambió mi manera de orar para siempre. No estaba orando por mi hijo, estaba orando por mí. Estaba pidiendo a Dios que aliviara mi dolor, que calmara mi ansiedad, que me devolviera la paz que había perdido. Estaba pidiendo que mi hijo regresara para que mi vida volviera a la normalidad, para que mi corazón dejara de sangrar, para que mis noches volvieran a ser tranquilas. Era una oración nacida del amor, sí,
pero también del egoísmo. Y Dios, en su misericordia, no respondió a esa oración porque tenía algo mejor en mente. Quería transformarme a mí primero. El rey David, cuando su hijo con Betsabé enfermó, ayunó y lloró y suplicó a Dios por la vida del niño. Pero cuando el niño murió, David se levantó, se lavó, cambió sus ropas y adoró a Dios. Sus siervos, confundidos, le preguntaron por qué actuaba así, y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? 2 Samuel 12, 22, 23. No estoy diciendo que debas rendirte, que debas dejar de orar, que debas aceptar que tu hijo está perdido para siempre. No, estoy diciendo que necesitas orar de una manera diferente. Necesitas orar desde un lugar de rendición, no de control. Necesitas orar desde la fe, no desde el miedo. Necesitas orar alineado con la voluntad perfecta de Dios, no con tu voluntad herida de padre. Y para hacerlo, primero debes comprender 5 verdades fundamentales que transformarán tu intercesión. 5 principios eternos que harán que tus oraciones atraviesen los cielos y lleguen al trono de la gracia. 5 revelaciones que te liberarán de la culpa, la manipulación espiritual y la desesperación que te han acompañado en este camino. ¿Estás listo para escuchar estas verdades? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios quebrante no solo tu manera de orar, sino tu corazón mismo? Porque antes de que tu hijo regrese a casa, tú necesitas experimentar una transformación profunda. Antes de que él encuentre su camino de vuelta, tú necesitas encontrar un nuevo camino hacia Dios. La primera verdad, como una espada de doble filo, ya ha sido desenvainada. Dios no fuerza la voluntad humana, ni siquiera en respuesta a las oraciones más desesperadas de un padre. Pero hay más, mucho más que Dios quiere revelarte mientras caminas por este valle de lágrimas. Hay tesoros escondidos en la oscuridad, joyas de sabiduría divina que solo se encuentran en las profundidades del sufrimiento. Y mientras te preparas para recibir estas verdades, recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Libres de la culpa paralizante, libres del temor devorador, libres de la manipulación espiritual, libres para amar a tu hijo como Dios lo ama, incondicionalmente, pacientemente, eternamente. El camino que tienes por delante no será fácil. Requerirá valor para mirar dentro de tu propio corazón y honestidad para reconocer tus propias faltas. Requerirá humildad para admitir que quizás has estado orando por las razones equivocadas y fe para comenzar a orar de una manera nueva. Pero te prometo esto: al final de este camino, encontrarás no solo la esperanza renovada para la vida de tu hijo, sino también una relación más profunda, más auténtica y más transformadora con el Dios que nunca deja de buscar a los perdidos. Has pasado noches enteras de rodillas, has ayunado hasta que tu cuerpo se ha debilitado, has clamado hasta quedarte sin voz. Y aún así, tu hijo sigue lejos. Sigue en aquella región lejana, alimentando cerdos como el hijo pródigo, o tal vez viviendo una vida que desde fuera parece exitosa, pero que tú sabes está vacía de la presencia de Dios. Y la pregunta que martillea tu mente cada mañana al despertar es: ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué mis oraciones parecen rebotar en el techo? Llegamos ahora a la segunda verdad fundamental que debes comprender antes de seguir orando por tu hijo. Quizás él se fue no solo por rebeldía, sino porque vio en tu casa religiosidad sin vida, tradición sin transformación, palabras sin poder. Esta verdad es un espejo que pocos padres se atreven a mirar. Es más fácil señalar con el dedo a las malas influencias, a la presión de grupo, a la cultura decadente que nos rodea.
Es más cómodo culpar a la música que escuchaba, a los amigos que frecuentaba, a las tentaciones que encontró en su camino. Pero el profeta Natán, cuando confrontó al rey David después de su pecado con Betsabé, no señaló a todo el reino de Israel, extendió su dedo acusador directamente hacia el rey y declaró: «Tú eres ese hombre», según Samuel 12:7. Y ahora, con el corazón quebrantado pero lleno de compasión, debo preguntarte: ¿qué vio tu hijo en tu hogar durante sus años formativos? ¿Vio una fe viva, vibrante, transformadora, o vio una religión de domingos, de apariencias, de reglas sin relación? Jesús reservó sus palabras más duras no para los pecadores evidentes, sino para los líderes religiosos que habían convertido la fe en un sistema de control, en una actuación externa sin transformación interna. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. No estoy aquí para condenarte, sino para invitarte a una honestidad brutal que puede ser el principio de tu liberación y de la restauración de tu hijo. Porque muchos jóvenes no huyen de Dios, huyen de una caricatura de Dios que han visto en sus hogares, en sus iglesias, en las vidas de quienes deberían haber sido sus ejemplos a seguir. Recuerdo a una madre que vino a mí desesperada porque su hija se había alejado completamente de la fe. Entre lágrimas me contó cómo la había llevado fielmente a la iglesia cada domingo, cómo le había enseñado a memorizar versículos bíblicos, cómo había velado por su pureza y su educación cristiana. «He hecho todo bien», me dijo, y aún así ella se ha ido. Con gentileza le pedí permiso para hablar con su hija, quien sorprendentemente accedió a verme, y lo que escuché de sus labios me quebrantó el corazón. Crecí viendo a mi madre sonreír en la iglesia y gritar en casa. La vi memorizar versículos sobre el amor y luego hablar con odio de los vecinos. La escuché predicar sobre la honestidad y luego mentir por teléfono diciendo que no estaba en casa. No me alejé de Dios, me alejé de la hipocresía. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, lanzó esta acusación devastadora. «Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros». Romanos 2:21-24. Esta es una palabra dura, lo sé. Es un espejo que refleja las áreas de nuestra vida que preferiríamos mantener en las sombras. Pero si realmente amas a tu hijo, si verdaderamente deseas verlo regresar no solo a tu casa, sino al corazón de Dios, debes tener el valor de mirarte en este espejo y preguntar: ¿qué vio en mí? ¿Qué experimentó en nuestro hogar? ¿Qué mensaje le transmití con mis acciones? No solo con mis palabras, porque los hijos no escuchan lo que decimos, observan quiénes somos, no heredan nuestras palabras, heredan nuestra vida. Y si han visto una fe que no transforma, una religión que no libera, un evangelio que no tiene poder para cambiar el corazón humano, ¿por qué querrían regresar a eso? El profeta Ezequiel escribió estas palabras devastadoras: «Por vuestra causa, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones». Ezequiel 36:22. No fue por causa de los pecadores declarados, de los ateos militantes, de los enemigos evidentes de Dios. Fue por causa del pueblo que llevaba su nombre, pero no reflejaba su carácter. Antes de seguir orando para que tu hijo regrese, necesitas preguntarte: ¿a qué estaría regresando? ¿Al mismo ambiente que lo hizo huir en primer lugar? ¿A la misma religiosidad vacía? ¿A las mismas contradicciones entre lo que se predica y lo que se vive? ¿O estaría regresando a un hogar transformado,
a unos padres renovados, a una fe auténtica que ha sido purificada en el fuego del dolor y la ausencia. Esto no significa que toda la culpa sea tuya. Tu hijo ha tomado sus propias decisiones, ha ejercido su libre albedrío, ha escogido su camino. Pero parte de la madurez espiritual es aceptar nuestra responsabilidad en las dinámicas familiares que pudieron contribuir a su alejamiento. Y aquí está la buena noticia. No es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para permitir que Dios transforme tu corazón, tu hogar, tu fe. No es demasiado tarde para convertirte en el padre, la madre que tu hijo necesita, no solo que tú crees que necesita. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, encontró a un padre que había cambiado. No era un padre amargado por la espera, endurecido por el rechazo, resentido por el tiempo perdido. Era un padre cuyo amor se había profundizado, cuya compasión se había expandido, cuya gracia se había hecho más tangible a través del sufrimiento de la separación. ¿Qué encontrará tu hijo cuando finalmente decida regresar? Encontrará reproches, condiciones, recordatorios constantes de sus errores. O encontrará brazos abiertos, un corazón renovado, una fe que ha madurado a través del dolor. El salmista David, después de su pecado con Betsabé, no pidió simplemente perdón. Pidió una transformación completa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. No pidió volver a como era antes, pidió ser hecho nuevo y luego declaró: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Observa el orden. Primero la transformación personal, luego el impacto en otros. Primero el corazón limpio, luego la capacidad de enseñar a los transgresores. Primero la renovación interna, luego la influencia externa. Antes de seguir orando para que Dios cambie a tu hijo, permite que Dios te cambie a ti. Antes de clamar por su conversión, permite que el Espíritu Santo profundice tu propia conversión. Antes de pedir que regrese a casa, asegúrate de que la casa a la que regresaría sea un lugar donde pueda encontrar al Dios verdadero, no una versión religiosa, pero vacía de Él. Esta es la segunda verdad que debes interiorizar antes de orar por tu hijo perdido. Quizás Dios está usando su ausencia para transformarte a ti primero, para que cuando regrese encuentre no solo al padre que dejó, sino al padre que necesita para sanar, crecer y reconciliarse no solo contigo, sino con el Padre Celestial. Quizás has escuchado que Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Quizás te han dicho que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Pero en las noches silenciosas, cuando el dolor por la ausencia de tu hijo se vuelve casi físico, cuando la preocupación te quita el sueño y el temor te roba la paz, esas palabras pueden sonar como frases vacías, como promesas lejanas que no tocan la realidad de tu agonía. Y sin embargo, aquí llegamos a la tercera verdad fundamental que debes comprender antes de seguir orando por tu hijo. Quizás Dios está usando la ausencia de tu hijo para tratar contigo, para quebrantar tu corazón, para enseñarte a depender de Él como nunca antes lo has hecho. Job, ese hombre de integridad intachable que perdió todo, sus posesiones, sus hijos, su salud, declaró en medio de su sufrimiento más profundo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. No dijo saldré como antes, dijo saldré como oro. El oro no se refina en condiciones cómodas, se refina en el fuego, y no es el mismo después del proceso. Es más puro, más valioso, más resplandeciente. Déjame contarte sobre un hombre que conocí, un pastor respetado cuyo hijo se entregó a las drogas y eventualmente terminó en prisión. Este hombre había predicado durante décadas sobre la gracia de Dios, sobre el perdón, sobre la restauración.
Pero cuando la crisis golpeó su propia casa, descubrió que había un abismo entre lo que predicaba y lo que realmente creía en lo profundo de su corazón. Descubrí que tenía más fe en mi capacidad como padre que en el poder redentor de Dios, me confesó un día. Descubrí que había construido mi identidad alrededor de ser un buen padre, un líder ejemplar, un hombre cuya familia era el testimonio de su ministerio. Y cuando mi hijo cayó, no solo se quebró él, se quebró mi ídolo, mi imagen de mí mismo, mi falsa seguridad. Este pastor pasó por lo que los místicos cristianos llaman la noche oscura del alma, un periodo de desolación espiritual, donde todas las certezas son cuestionadas, donde Dios parece ausente, donde la fe es probada hasta sus límites. Y fue precisamente en esa noche oscura donde encontró una dimensión de Dios que nunca había conocido desde su púlpito. Antes conocía a Dios como el Dios de mis éxitos, me dijo. Ahora lo conozco como el Dios de mis fracasos, y te aseguro que es mucho más grande, mucho más misericordioso, mucho más real de lo que jamás imaginé. Podría ser que Dios está usando el alejamiento de tu hijo no como un castigo, sino como una invitación a conocerlo en un nivel más profundo. ¿Podría ser que este valle de sombra de muerte es en realidad el aula donde aprenderás lecciones que no podrías aprender de ninguna otra manera? El rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, escribió sus salmos más profundos, más íntimos, más transformadores no desde la cima de sus victorias, sino desde el valle de sus derrotas. Fue después de su pecado con Betsabé, después de la muerte de su hijo, después de la rebelión de Absalón que escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Observa cuidadosamente. No dice, porque tú me sacarás del valle. Dice, porque tú estarás conmigo en el valle. A veces, la presencia de Dios en el sufrimiento es un milagro mayor que la liberación del sufrimiento. Quizás has estado orando para que Dios saque a tu hijo de su región lejana, para que lo devuelva a casa, para que restaure lo que se ha perdido, y esas oraciones nacen del amor, no lo dudo. Pero ¿has considerado que tal vez Dios quiere usar este tiempo de separación para transformarte a ti tanto como a tu hijo? El apóstol Pablo tenía una espina en la carne, un tormento constante que le impedía sentirse cómodo, satisfecho, autosuficiente. 3 veces rogó al Señor que se la quitara, y la respuesta de Dios no fue quitarle la espina, sino revelarle un principio eterno. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La ausencia de tu hijo es tu espina en la carne. Es ese dolor constante que te recuerda tu necesidad desesperada de Dios. Es esa debilidad persistente que no te permite depender de tus propias fuerzas. Y puede ser, si lo permites, el canal a través del cual la gracia de Dios fluya con más poder hacia tu vida. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado, injustamente encarcelado. Durante años, su vida pareció una sucesión de tragedias sin sentido. Pero cuando finalmente se reunió con sus hermanos, pudo decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José no minimizó el mal que había sufrido, pero reconoció que Dios había estado trabajando a través de ese mal para un propósito mayor. La ausencia de tu hijo es un mal. Su alejamiento del camino de Dios es una tragedia. No hay nada bueno en el hecho de que esté perdido. Pero Dios, en su sabiduría infinita y su amor inquebrantable, puede encaminar incluso esta tragedia hacia un bien mayor, tanto en su vida como en la tuya. ¿Cómo está Dios refinándote a través de esta prueba? ¿Qué áreas de orgullo, de autosuficiencia, de control están siendo expuestas por el fuego de este dolor? ¿Qué nuevas dimensiones de la gracia, de la paciencia
Del amor incondicional estás descubriendo en tu propio corazón. Una madre me contó cómo el alejamiento de su hija la había llevado a confrontar su propio legalismo. Yo creía que la fe consistía en seguir reglas, en mantener apariencias, en cumplir expectativas, me dijo. Y aunque nunca lo expresé así, transmití ese mensaje a mi hija. Cuando ella se rebeló, no solo estaba rechazando a Dios, estaba rechazando la versión distorsionada de Dios que yo le había presentado. Nuestra madre pasó por un proceso doloroso de desaprender su religiosidad para descubrir la relación auténtica con Dios que siempre había estado disponible, pero que ella había oscurecido con sus propias tradiciones. Mi hija aún no ha regresado, me dijo. Pero yo he regresado al Dios verdadero, al Evangelio verdadero, a la gracia verdadera. Y cuando ella decida volver, no encontrará a la madre legalista que dejó, sino a una mujer transformada por el amor que nunca pude entender hasta que lo perdí todo. Esta es la paradoja del Evangelio. A veces tenemos que perder para ganar. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que ser quebrantados para ser restaurados. Y el alejamiento de tu hijo, por doloroso que sea, puede ser el instrumento que Dios use para llevarte a una dimensión de intimidad con Él que nunca hubieras conocido de otra manera. Así que antes de seguir orando para que Dios cambie las circunstancias, permite que Él te cambie a ti en medio de las circunstancias. Antes de pedir que la prueba termine, pregunta ¿qué quiere enseñarte Dios a través de la prueba? Antes de clamar por alivio, busca revelación. El profeta Oseas, cuya esposa le fue infiel repetidamente, escribió estas palabras asombrosas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Oseas 6:1-3. Observa la progresión. Primero el arrebato, luego la curación. Primero la herida, luego el vendaje. Y el resultado no es simplemente la restauración de lo que se perdió, sino un conocimiento más profundo, más íntimo, más transformador de Dios mismo. Esta es la tercera verdad que debes interiorizar antes de orar por tu hijo perdido. Dios está usando este tiempo de separación para transformarte a ti, para refinarte como oro, para llevarte a un conocimiento de Él que sobrepasa todo lo que has experimentado hasta ahora. Y cuando tu hijo finalmente regrese, encontrará no solo a un padre que lo ha estado esperando, sino a un padre que ha sido transformado por la espera misma. Hay un momento en la parábola del hijo pródigo que muchos padres prefieren ignorar. Es un momento oscuro, doloroso, casi insoportable de contemplar. Lucas 15, 14, 16 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y él comenzó a padecer necesidad, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es la imagen de un joven judío, para quien los cerdos eran animales inmundos, tan desesperado que no solo está dispuesto a alimentarlos, sino que desea comer lo que ellos comen. Es la imagen de un muchacho que ha tocado fondo, que ha descendido al punto más bajo de su existencia, que ha perdido no solo sus posesiones y su dignidad, sino incluso su humanidad. Y es precisamente en ese momento, en ese abismo de degradación y desesperación, donde nace la esperanza. Porque el versículo siguiente nos dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Llegamos así a la cuarta verdad que debes comprender antes de seguir orando por tu hijo. Tal vez tu hijo necesita llegar hasta el fondo antes de poder mirar hacia arriba. Esta es quizás la más difícil de todas las verdades que debemos enfrentar como padres.
Nuestro instinto natural es proteger a nuestros hijos del sufrimiento, rescatarlos del dolor, evitarles cualquier consecuencia negativa de sus decisiones. Queremos ser sus salvadores, sus rescatadores, sus protectores. Y cuando los vemos caminar hacia la destrucción, todo nuestro ser clama por intervenir, por detenerlos, por salvarlos de sí mismos. Pero hay un tipo de rescate que en realidad impide la redención. Hay un tipo de protección que en realidad prolonga la perdición. Hay un tipo de amor que, aunque bien intencionado, se convierte en cómplice del pecado y obstáculo para la salvación. Dietrich Bonhoeffer, ese valiente teólogo que dio su vida resistiendo al nazismo, acuñó el término gracia barata para describir la falsa gracia que no requiere arrepentimiento, que no produce transformación, que ofrece perdón sin exigir cambio. Y muchos padres, en su desesperación por no perder a sus hijos, ofrecen una versión familiar de esa gracia barata. Aceptación sin confrontación, pertenencia sin transformación, amor sin verdad. Una madre me contó entre lágrimas cómo había estado enviando dinero a su hijo durante años, financiando indirectamente su adicción a las drogas, pagando sus deudas, rescatándolo de las consecuencias de sus decisiones. Pensaba que lo estaba ayudando, me dijo. Pensaba que lo estaba amando. Pero en realidad estaba permitiéndole seguir en su destrucción. Estaba retrasando el momento en que tocaría fondo y se vería obligado a buscar ayuda real. Esta madre tuvo que aprender la lección más difícil que cualquier padre puede aprender. A veces, el amor más auténtico es el que permite que las consecuencias naturales del pecado hagan su trabajo. A veces, la intercesión más efectiva no es la que pide a Dios que alivie el sufrimiento de nuestros hijos, sino la que pide que ese sufrimiento cumpla su propósito redentor. El rey David escribió en el Salmo 119:67, «Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra». Y luego añade en el versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». David no está glorificando el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Está reconociendo que su humillación, el doloroso proceso de ser quebrantado por las consecuencias de su pecado, fue el instrumento que Dios usó para llevarlo de vuelta al camino de la obediencia. Tu hijo puede estar en un proceso similar ahora mismo. Puede estar experimentando las consecuencias naturales de sus decisiones, el fruto amargo de sus elecciones, el resultado inevitable de su rebeldía. Y aunque como padre te desgarra ver su sufrimiento, necesitas entender que ese sufrimiento puede ser el único camino hacia su restauración. En la naturaleza, un polluelo debe romper por sí mismo el cascarón que lo envuelve. Si alguien, incluso con las mejores intenciones, rompe el cascarón por él, el polluelo nunca desarrollará la fuerza necesaria para sobrevivir. De manera similar, hay batallas que nuestros hijos deben librar solos. Hay lecciones que deben aprender a través de su propio dolor. Hay fortaleza que solo pueden desarrollar enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El hijo pródigo volvió en sí, no cuando estaba disfrutando de la herencia de su padre, no cuando estaba rodeado de falsos amigos y placeres temporales, sino cuando estaba solo, hambriento, degradado, desesperado. Fue precisamente en ese momento de extrema necesidad cuando recordó la bondad de su padre, cuando reconoció la locura de sus decisiones, cuando decidió emprender el camino de regreso a casa. Cuando oras por tu hijo, ¿estás pidiendo que Dios alivie su sufrimiento o que ese sufrimiento cumpla su propósito? ¿Estás rogando que sea rescatado de las consecuencias de sus decisiones o que esas consecuencias lo lleven al punto de quebrantamiento donde finalmente vuelva en sí? El profeta Oseas nos
Ofrece una visión asombrosa del corazón de Dios hacia sus hijos rebeldes. Después de describir cómo Israel se ha prostituido con otros dioses, cómo ha rechazado el amor de su Creador, Dios declara: por tanto, he aquí yo la cercaré con espinos, y le pondré muro para que no encuentre sus caminos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oseas 2, 6, 7. Observa la estrategia divina. Dios no fuerza a Israel a regresar, no anula su libre albedrío, no la arrastra de vuelta a casa contra su voluntad. En cambio, permite que experimente la futilidad de sus elecciones, la vaciedad de sus ídolos, la amargura de su rebeldía. Y es precisamente esa experiencia de frustración y vacío la que eventualmente la llevará a recordar y añorar lo que ha dejado atrás. Tu hijo puede estar en un camino similar ahora mismo. Puede estar persiguiendo amantes que nunca satisfarán el anhelo más profundo de su alma. Éxito, placer, aceptación, libertad mal entendida. Puede estar buscando en lugares equivocados lo que solo puede encontrar en Dios. Y parte de la estrategia divina para su restauración puede ser permitirle descubrir, a través de la experiencia dolorosa pero necesaria, que esos ídolos no pueden cumplir lo que prometen. Por lo tanto, cuando ores por tu hijo, no pidas que su camino sea fácil, que sus decisiones no tengan consecuencias, que su pecado no produzca frutos amargos. Esa sería una oración que en realidad podría retrasar su regreso. En cambio, ora para que Dios use cada experiencia, incluso las más dolorosas, para llevarlo al punto donde vuelva en sí y recuerde el amor del Padre que ha dejado atrás. Ora para que, como el hijo pródigo, llegue al momento de claridad donde reconozca su verdadera condición. Ora para que, como David, pueda decir: bueno me es haber sido humillado. Ora para que, como Israel en los días de Oseas, experimente la futilidad de sus ídolos y recuerde que solo en Dios puede encontrar lo que su alma realmente anhela. Esta es la cuarta verdad que debes interiorizar antes de orar por tu hijo perdido. A veces, el camino hacia la restauración pasa por el valle más profundo, y tu papel como padre no es rescatarlo de ese valle, sino estar ahí con los brazos abiertos cuando finalmente decida comenzar el largo camino de regreso a casa. Has llegado a un punto crucial en tu jornada. Has comenzado a entender que Dios respeta el libre albedrío de tu hijo, que quizás tu hogar necesita transformación tanto como él, que Dios está refinándote a través de este dolor y que tu hijo puede necesitar tocar fondo antes de mirar hacia arriba. Estas verdades han comenzado a transformar tu manera de orar, de pensar, de esperar. Pero hay una quinta verdad, quizás la más profunda de todas, que debes comprender antes de que tus oraciones por tu hijo perdido puedan atravesar los cielos y llegar al trono de la gracia. La quinta verdad es esta: tus oraciones deben estar alineadas con el corazón de Dios, no con tu corazón desesperado de padre. En 1 Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La frase clave aquí es: conforme a su voluntad. No conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras expectativas, no conforme a nuestros planes, sino conforme a su voluntad. ¿Has considerado que tus oraciones por tu hijo podrían estar naciendo no de la fe, sino del miedo? No de la confianza en el carácter de Dios, sino de la ansiedad por el futuro de tu hijo, no de la rendición a los propósitos divinos, sino del desesperado intento de controlar una situación que está fuera de tu control. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, admite: no sabemos qué pedir como conviene. Romanos 8:26.
Esta es una confesión sorprendente de uno de los grandes gigantes de la fe. Pablo reconoce que nuestra perspectiva es limitada, que nuestras peticiones a menudo están teñidas por nuestros temores, nuestras agendas ocultas, nuestros conceptos incompletos de lo que realmente necesitamos o de lo que realmente necesitan aquellos por quienes intercedemos. Piensa en el jardín de Getsemaní. Jesús, enfrentando la cruz, ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta es la oración más perfecta jamás pronunciada. Una expresión honesta del deseo humano, seguida por una rendición completa a la voluntad divina. Y es precisamente este tipo de oración la que necesitas aprender a orar por tu hijo. Te he conocido, Padre, Madre, que intercedes con lágrimas amargas noche tras noche. He visto tu desesperación, tu angustia, tu temor por el futuro de ese muchacho que se fue. Y permíteme decirte con amor: Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas. Dios desea su salvación más de lo que tú la deseas. Dios tiene para él un propósito más grande, un destino más glorioso, un plan más perfecto de lo que tu mente finita puede imaginar. Una madre vino a mí una vez, destruida por la adicción de su hijo, y por años de oraciones aparentemente sin respuesta. Ya no sé qué más pedirle a Dios, me dijo entre lágrimas. He rogado, he suplicado, he negociado, he prometido. He ayunado hasta enfermarme, he pasado noches enteras de rodillas y nada cambia. Mi hijo sigue destruyéndose y Dios sigue en silencio. Con gentileza le pregunté: ¿me permites ver cómo oras? Y ella comenzó a orar allí mismo, delante de mí. Era una oración llena de fervor, de pasión, de urgencia. Pero era también una oración llena de instrucciones para Dios, de plazos, de condiciones. Era la oración de alguien tratando desesperadamente de controlar a Dios para que Dios controlara a su hijo. Cuando terminó, le dije: hermana, tus oraciones revelan que aún no has entregado realmente a tu hijo a Dios. Lo que has entregado es tu plan para tu hijo, esperando que Dios lo ejecute. Pero rendirse verdaderamente significa abrir las manos, soltar el control, confiar en que el amor de Dios por tu hijo es más perfecto, más sabio y más transformador que el tuyo. Esto me recuerda a Abraham e Isaac en el monte Moría. Dios pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa, como sacrificio. Y Abraham, en un acto de fe que nos deja sin aliento, tomó el cuchillo para sacrificar a Isaac. Era una rendición total, una confianza absoluta en que el Dios que había prometido en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12 era digno de confianza, incluso cuando parecía contradecirse a sí mismo. Y fue precisamente en ese momento de rendición total cuando Dios intervino, proporcionó un sustituto y confirmó su promesa. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, te bendeciré con abundancia, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:16-18. ¿Estás dispuesto a poner a tu hijo en el altar? No literalmente, por supuesto, sino en el sentido de entregarlo completamente a Dios, confiando en que el Dios que lo ama perfectamente es digno de esa confianza. ¿Estás dispuesto a abrir tus manos y dejar que Dios obre según su sabiduría infinita, incluso cuando sus caminos parecen incomprensibles para ti? Ana, esa mujer cuya historia conmovedora se narra en 1 Samuel, anhelaba desesperadamente un hijo. Año tras año iba al templo para orar, para suplicar, para derramar su alma ante Dios. Y finalmente, en un acto de rendición radical, hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, ella lo devolvería a él. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Esta es una paradoja asombrosa. En el momento en que Ana estuvo dispuesta a entregar el hijo que aún no tenía, Dios se lo concedió. Y cuando Samuel nació, Ana cumplió su voto.
Llevó a este niño por el que había orado con tanta desesperación y lo dejó en el templo para que sirviera a Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. ¿Puedes imaginar lo que eso le costó como madre? ¿Puedes sentir el desgarro de su corazón al dejar a su pequeño y regresar a casa sin él? Y sin embargo, fue precisamente a través de esta rendición que Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel, en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Tu hijo no es tuyo, es un préstamo sagrado de Dios. No es tu posesión, es tu mayordomo. No es tu proyecto, es la obra maestra de Dios en proceso. Y a veces, para que Dios pueda completar esa obra maestra, debes dar un paso atrás, soltar el control y confiar en el artista divino. Cuando ores por tu hijo, no ores desde la ansiedad, no ores desde el miedo, no ores desde la necesidad de control. Ora desde la confianza en el carácter de Dios. Ora desde la seguridad de que Él es bueno incluso cuando las circunstancias no lo son. Ora desde la convicción de que sus caminos son más altos que los tuyos y sus pensamientos más elevados que los tuyos. Y si descubres que no puedes orar así, entonces ora primero por ti mismo. Pide a Dios que transforme tu corazón, que alinee tus deseos con los suyos, que te dé la gracia para confiar cuando no puedes entender, para esperar cuando no puedes ver, para creer cuando todo parece contradecir tus esperanzas. El salmista declaró: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. No dice, y Él hará lo que tú quieres. Dice simplemente, Él hará. Hará lo que es bueno, lo que es sabio, lo que es mejor, no solo para tu hijo, sino para ti, para tu familia, para su reino, para su gloria. Esta es la quinta verdad que debes interiorizar antes de orar por tu hijo perdido. Tus oraciones deben nacer no de tu desesperación, sino de tu rendición. No de tu miedo, sino de tu fe, no de tu necesidad de control, sino de tu confianza en el control perfecto de Dios sobre todas las cosas. Y cuando aprendas a orar así, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confianza que permanece firme incluso cuando las circunstancias no cambian, una esperanza que no se basa en lo que ves, sino en quién conoces. Tu hijo puede estar perdido ahora, pero no está perdido para Dios. Puede estar en una región lejana, pero no está fuera del alcance del amor divino. Puede estar alimentando cerdos, pero el Padre Celestial sigue esperando, vigilando el horizonte, listo para correr a su encuentro cuando finalmente decida emprender el largo camino de regreso a casa. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Esta escena conmovedora de la parábola del hijo pródigo nos revela algo profundo sobre el corazón del padre. Estaba vigilante, atento, expectante. No estaba ocupado en sus asuntos, distraído con otras preocupaciones, amargado por la espera. Estaba mirando hacia el horizonte, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, quizás año tras año. Y cuando finalmente vio a su hijo a lo lejos, no esperó con dignidad ofendida a que el muchacho llegara hasta él. Corrió, algo impropio de un hombre de su posición en aquella cultura. Corrió impulsado por el amor, por el anhelo, por la alegría desbordante de ver a su hijo regresar. Ahora que has comenzado a comprender las 5 verdades fundamentales que deben transformar tus oraciones por tu hijo perdido, es momento de preguntarte, ¿cómo estás esperando? ¿Qué estás haciendo durante este tiempo de separación? ¿Cómo estás preparando tu corazón, tu hogar, tu vida para el día en que tu hijo finalmente decida regresar? Porque hay una diferencia crucial entre la espera pasiva y la espera activa. La espera pasiva es simplemente dejar pasar el tiempo,
sobrevivir cada día, arrastrar la carga del dolor y la ausencia sin propósito ni dirección. La espera activa, por el contrario, es un tiempo de preparación intencional, de transformación personal, de crecimiento espiritual que te capacitará para recibir a tu hijo cuando regrese, de una manera que facilite su sanidad, su restauración, su reconciliación no solo contigo, sino con Dios mismo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia, muchos cayeron en la desesperación. Su templo había sido destruido, su tierra arrebatada, su identidad nacional quebrantada. Parecía que Dios los había abandonado, que las promesas habían fallado, que la esperanza se había extinguido. Y en medio de ese dolor colectivo, el profeta Jeremías entregó un mensaje sorprendente de parte de Dios. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29, 5, 7. En otras palabras, no vivan en una espera pasiva, lamentando lo que han perdido, paralizados por el dolor de la separación. Vivan en una espera activa, construyendo, plantando, multiplicándose, contribuyendo, orando, porque es precisamente a través de esa vida intencional en medio del exilio como se prepararán para el regreso que Dios ya ha prometido. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. De manera similar, este tiempo de separación de tu hijo no es un paréntesis vacío en tu vida, un tiempo muerto que solo debes soportar hasta que Él regrese. Es un tiempo sagrado de preparación, un periodo que Dios quiere usar para transformarte a ti, para sanar heridas antiguas en tu propia alma, para profundizar tu intimidad con Él, para equiparte con la sabiduría, la paciencia y el amor incondicional que necesitarás cuando tu hijo finalmente cruce el umbral de tu puerta. ¿Qué puedes hacer durante esta espera activa? Permíteme ofrecerte algunas sugerencias prácticas. Primero, utiliza este tiempo para profundizar tu propia relación con Dios. No ores solo por tu hijo, ora por ti mismo. Pide a Dios que te revele áreas de tu vida que necesitan transformación, patrones de pensamiento que necesitan renovación, heridas emocionales que necesitan sanidad. El rey David escribió: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Segundo, busca sanidad para tus propias heridas. Muchos padres de hijos pródigos cargan con heridas de su propia infancia, con patrones disfuncionales que han heredado de sus propios padres, con traumas no resueltos que han afectado su capacidad para relacionarse de manera saludable. Este es el momento de buscar ayuda, ya sea a través de consejería cristiana, de grupos de apoyo, de mentoría espiritual. No puedes guiar a tu hijo hacia una sanidad que tú mismo no has experimentado. Tercero, aprende todo lo que puedas sobre las luchas específicas que tu hijo está enfrentando. Si está lidiando con adicciones, edúcate sobre la naturaleza de la dependencia química, los procesos de recuperación, los recursos disponibles. Si está cuestionando su fe, familiarízate con las preguntas intelectuales que los jóvenes de hoy enfrentan, con las objeciones comunes al cristianismo, con las respuestas que la apologética cristiana ofrece. El conocimiento no solo te dará herramientas para ayudar a tu hijo cuando regrese, también reducirá tu ansiedad al darte una comprensión más clara de lo que está experimentando. Cuarto, conecta con otros padres que están caminando por el mismo valle. No fuiste diseñado para llevar esta carga solo.
La iglesia primitiva crecía no solo a través de la predicación pública, sino a través de comunidades íntimas donde los creyentes llevaban las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2. Encuentra un grupo de apoyo para padres de hijos pródigos, o forma uno si no existe en tu comunidad. Hay una fuerza, una sabiduría, un consuelo que solo puede venir de aquellos que verdaderamente entienden tu dolor, porque lo han vivido ellos mismos. Quinto, mantén abiertos los canales de comunicación con tu hijo, pero sin presionar, sin manipular, sin condicionar. Una llamada ocasional, un mensaje de texto, una carta solo para decir «Te amo, estoy aquí para ti cuando me necesites», puede mantener un puente que eventualmente él podría decidir cruzar, pero respeta su espacio, su proceso, su tiempo. No lo bombardees con versículos bíblicos, con sermones, con advertencias sobre las consecuencias de sus decisiones. Eso solo lo alejará más. Recuerda que el padre del hijo pródigo no envió mensajeros diarios a la región lejana, recordándole a su hijo lo que estaba perdiendo al estar lejos de casa. Sexto, cultiva un espíritu de celebración y gratitud, incluso en medio del dolor. El padre del hijo pródigo no recibió a su hijo con reproches, con un recordatorio de todo el sufrimiento que le había causado, con una lista de condiciones para su reintegración. Lo recibió con una fiesta, con música, con baile, con el mejor vestido, con el anillo de la familia, con el becerro engordado. Era un padre que sabía celebrar, que entendía el poder restaurador de la alegría. Y finalmente, nunca pierdas la esperanza, nunca. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, cuán lejos haya ido tu hijo, cuán oscuro parezca su camino. El Dios que prometió a Jeremías, os visitaré y haré volver vuestra cautividad y os recogeré de todas las naciones. Jeremías 29:14. Es el mismo Dios que está trabajando incansablemente por la redención de tu hijo. El Dios que declaró a través de Ezequiel, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Ezequiel 34:16. No ha cambiado. Su amor persigue, su gracia restaura, su poder transforma. Un padre me contó cómo su hijo había estado perdido en la adicción durante 15 años. 15 años de rehabilitaciones fallidas, de promesas rotas, de esperanzas frustradas. 15 años de oraciones aparentemente sin respuesta. Hubo momentos en que estuve tentado a rendirme, me dijo. Momentos en que pensé que mi hijo estaba demasiado lejos, demasiado dañado, demasiado atrapado para ser rescatado. Pero cada vez que la desesperación amenazaba con ahogarme, recordaba que mi Dios es especialista en casos imposibles. Y después de 15 años, su hijo finalmente tocó fondo, buscó ayuda, entró en recuperación y paso a paso, día a día, comenzó a reconstruir su vida. Hoy está sobrio, ha restaurado su relación con Dios, está casado, tiene hijos, sirve en su iglesia. Si hubiera dejado de orar en el año 14, me dijo este padre con lágrimas en los ojos, me habría perdido el milagro que Dios estaba preparando para el año 15. Tu hijo regresará. Quizás no de la manera que esperas, quizás no en el tiempo que deseas, quizás no bajo las circunstancias que has imaginado, pero regresará. Y cuando lo haga, encontrará no solo la puerta abierta, sino un hogar transformado, un padre renovado, un amor purificado por el fuego de la espera, una fe fortalecida por las pruebas, una esperanza anclada no en las circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable del Dios que nunca deja ni abandona a sus hijos. Has llegado al final de este viaje. Has confrontado verdades difíciles pero liberadoras. Has comenzado a entender que Dios respeta el libre albedrío de tu hijo, que quizás tu hogar necesita transformación tanto como él, que Dios está refinándote a través de este dolor, que tu hijo puede necesitar tocar fondo antes de mirar hacia arriba,
y que tus oraciones deben estar alineadas con el corazón de Dios, no con tu corazón desesperado de padre. Has aprendido a esperar activamente, preparándote para el día del regreso. Y ahora, finalmente, estás listo para orar por tu hijo de una manera nueva, desde un lugar de rendición y no de control, desde la fe y no desde el miedo, desde la confianza en el carácter de Dios y no desde la ansiedad por las circunstancias visibles. ¿Cómo se ve esta oración transformada? ¿Qué caracteriza a la intercesión que nace no de la desesperación, sino de la rendición? Permíteme compartir contigo 7 principios que pueden guiar tus oraciones por tu hijo perdido a partir de hoy. Primero, ora con gratitud. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, instruyó a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Observa que la acción de gracias no viene después de la respuesta, acompaña la petición. Es un acto de fe que agradece a Dios por lo que hará incluso antes de verlo. Cuando ores por tu hijo, comienza agradeciendo a Dios por quién es Él, por sus dones, sus talentos, su potencial único. Agradece a Dios por lo que ya ha hecho en su vida, por las semillas de verdad plantadas que nunca pueden ser completamente erradicadas. Agradece a Dios por lo que aún no ves pero crees, por la restauración venidera, por la redención prometida, por el regreso que ya está en proceso, aunque aún no sea visible. Segundo, ora con fe. Jesús enseñó: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es la elección deliberada de creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Cuando ores por tu hijo, no permitas que lo que ves determine lo que crees. Permite que lo que crees, la bondad de Dios, su poder, su amor inquebrantable, determine cómo interpretas lo que ves. El autor de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es la capacidad de ver con los ojos del Espíritu lo que aún no es visible con los ojos del cuerpo. Tercero, ora con persistencia. Jesús contó la parábola de la viuda persistente precisamente sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Esta mujer, enfrentando la injusticia y la indiferencia, no se rindió. Siguió tocando a la puerta del juez injusto hasta que obtuvo la justicia que buscaba. Y Jesús concluyó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. La persistencia en la oración no es para convencer a Dios de algo que Él no quiere hacer, es para alinear nuestro corazón con el suyo, para profundizar nuestra dependencia de Él, para desarrollar en nosotros la paciencia y la perseverancia que son frutos del Espíritu. Cuando ores por tu hijo, no te rindas, no te canses, no permitas que el tiempo erosione tu determinación. Como Jacob luchando con el ángel declara: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32:26. Cuarto, ora con autoridad espiritual. Jesús prometió a sus discípulos: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Esta no es una licencia para imponer nuestra voluntad, sino una invitación a ejercer la autoridad delegada que tenemos en Cristo. Cuando ores por tu hijo, recuerda que no estás luchando contra él, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Utiliza las armas espirituales que Dios ha puesto a tu disposición: la palabra, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús,
la unidad con otros creyentes. No ores como víctima, sino como victorioso, no desde la derrota, sino desde la posición de autoridad que tienes en Cristo. Quinto, ora con expectativa. El salmista declaró: atiende al sonido de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5, 2, 3. Observa la progresión. Primero el clamor, luego la presentación ante Dios y finalmente la espera expectante. Cuando ores por tu hijo, cultiva la expectativa, esa postura del alma que se mantiene alerta, vigilante, receptiva, lista para reconocer la respuesta cuando llegue. No ores y te alejes, volviendo a tu vida como si nada hubiera cambiado. Ora y espera, con los ojos abiertos, el corazón sensible, atento a las señales de la obra de Dios que ya está en proceso. Sexto, ora con otros. Jesús prometió: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. Hay un poder multiplicador en la oración unida, en la intercesión compartida, en la fe comunitaria. Cuando ores por tu hijo, no lo hagas solo. Busca compañeros de oración, intercesores fieles que se pongan de acuerdo contigo, que sostengan tus brazos como Aarón y Hur sostuvieron los de Moisés durante la batalla. Comparte tu carga. Sé vulnerable. Permite que otros entren en tu dolor y en tu esperanza. El hermano ayudado por el hermano es como una ciudad fortificada. Proverbios 18:19, Reina Valera Antigua. Y séptimo, ora con rendición. Jesús, enfrentando la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta rendición no es resignación pasiva, es confianza activa en la sabiduría superior, el amor perfecto y el plan infalible de Dios. Cuando ores por tu hijo, entrega no solo sus circunstancias, sino también tus expectativas sobre cómo y cuándo Dios responderá. Renuncia a tu derecho de entender, de controlar, de dirigir. Abre tus manos y permite que Dios obre según su voluntad perfecta, confiando en que su amor por tu hijo es más profundo, más sabio y más transformador que el tuyo. Un padre me contó cómo después de años de orar para que su hijo regresara a casa, a la iglesia, a la fe de su infancia, Dios le dio una visión completamente nueva. Dejé de orar para que mi hijo volviera a ser quien era antes, me dijo. Comencé a orar para que se convirtiera en quien Dios siempre había planeado que fuera. Y cuando cambié mi oración, cambió mi corazón. Ya no estaba tratando de recuperar el pasado, estaba anticipando un futuro que sería mejor que cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Y con el tiempo, su hijo regresó. No a la misma casa, no a la misma iglesia, no a la misma expresión de fe. Regresó a Dios de una manera nueva, fresca, auténtica. Encontró su propio camino, su propio ministerio, su propia relación con el Padre Celestial. Y es mucho mejor de lo que yo había imaginado, me dijo este padre con lágrimas de gratitud. Si Dios hubiera respondido mis primeras oraciones, habría limitado a mi hijo a mi visión para su vida. Al responder a mis oraciones transformadas, Dios le ha dado alas para volar más alto de lo que yo jamás soñé. Tu hijo regresará. No necesariamente a la misma denominación, a la misma expresión de fe, a la misma comprensión teológica que tú tienes, pero regresará al Dios que nunca ha dejado de buscarlo, al Padre que nunca ha dejado de amarlo, al pastor que nunca ha dejado de seguir a esa oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando regrese, tú estarás allí, como el padre del hijo pródigo, no con reproches ni condiciones, sino con brazos abiertos, con celebración, con un amor que ha sido purificado y profundizado por la espera.
con una fe que ha sido fortalecida por las pruebas, con una esperanza que nunca se rindió, porque estaba anclada no en las circunstancias visibles, sino en el carácter inmutable del Dios que hace todas las cosas nuevas. Continúa orando, Padre, Madre de ese hijo que se fue, pero ora diferente. Ora desde la rendición, no desde el control. Ora desde la fe, no desde el miedo. Ora alineado con la voluntad perfecta de Dios, no con tu voluntad herida. Y descubrirás que mientras esperas el regreso de tu hijo, tú mismo habrás regresado a una intimidad más profunda con Dios, a una confianza más firme en sus promesas, a un amor más semejante al de Cristo que no se basa en el desempeño, sino en la gracia inmerecida e incondicional. Y ese regreso tuyo es, quizás, el primer paso hacia el regreso de tu hijo.